¿Sí? Ok, bueno. Primero, buenos días con todos. Y agradecer la invitación a la UCI Pediátrica, de que estamos celebrando su aniversario. Y bueno, decirles que sí, o sea, la UCI Pediátrica es lo máximo, porque están haciendo una gran labor actualmente. Ay, perdónenme, ya. Están haciendo actualmente una gran labor, básicamente, bueno, muchas áreas, pero en el área que me corresponde, que es en el área de la cardiología, como sabrán, en este hospital se operan cardiopatías congénitas, desde las más comunes hasta las más complejas en diferentes áreas, gracias también al arduo trabajo que hace cirugía cardiovascular, encabezado por el doctor Peralta, que actualmente hay un conjunto de personas que también están operando, y también en conjunto con cardiología, departamento al que yo pertenezco. Actualmente laboro acá, soy asistente de cardiología de acá, bajo la dirección del doctor Rubén Azañero, que no solamente vemos la parte ¿Perdón? Eso es lo que marcamos así. Ok, ¿está bien? Okay. No solamente vemos la parte más de la parte neonatal, por ejemplo, sino ya cuando los pacientes llegan entre 12, 13, 14 años y de pronto llega un cardiólogo adulto, porque ya está saliendo de la zona un poco pediátrica, aunque continúa haciéndolo, y no saben cómo hacer con estos pacientes. Ya estos pacientes se ven también en cardiología, se los llaman los Grow Up Congenital Heart, y ellos son... acá tenemos amplia experiencia, ¿no? El doctor, por ejemplo, Moreno, el doctor Revilla, el doctor Leguía, y no menciono más porque en verdad todos son buenos y no quiero dejar de mencionar alguno, pero tenemos amplia experiencia. Creo que tenemos todo el conjunto, iniciando también con neonatología, hasta antes en la parte obstétrica, todo un conjunto para hacer hasta un instituto de cardiopatías congénitas, ¿no? Lamentablemente, a veces no hay los recursos adecuados, pero en este hospital hay mucha capacidad resolutiva por el tipo de personas que trabajan acá y con las ganas que se hace, ¿no? Entonces, bueno, ya centrándonos un poquito más en nuestro tema, vamos a hablar un poco de las arritmias. No quiero ser un poco exagerada en el tema, pero realmente tratar esto en media hora o 40 minutos es bastante arduo también. Vamos a dar algunos tips básicos. Empezando bueno, nosotros, el tejido cardíaco empieza a tener algún tipo de señal eléctrica desde los 21 días de vida. Después de ello, no hay una zona especializada en el corazón para poder enviar los impulsos eléctricos para una posterior contracción, pero sí que se van reemplazando desde las zonas de un miocardio que básicamente trabaja, es decir, bombea, hacia una zona especializada que es el tejido de conducción, que si lo vemos desde una zona histológica, que es lo que yo quiero poner acá, está ubicado en la zona del techo de la aurícula derecha. Todos nosotros estamos, bueno, si es que no tenemos una arritmia, estamos comandados por el nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra en la parte superior de la aurícula, posterior a esa, ¿hay para señalar? Pues, el del centro. Ya, claro. Después de las señales que se hacen en la zona estamos cerca de una zona que nosotros conocemos como la crista terminalis, que está entre la zona de la llegada de la cava superior y la cava inferior, y tiene remanentes histológicos embriológicos, por eso se llama sinus, porque inicialmente la parte de las venas pulmonares, que en el tiempo embriológico ayudan también a formar parte del impulso eléctrico en cierta parte del embrión, o de cierta parte del desarrollo embriológico. Entonces, acá se desarrolla y posterior a ello se crean unos haces que empiezan en la aurícula derecha, luego pasan hacia la zona del cris cordis, en donde cris cordis es la cruz cardíaca, es decir, en la unión entre las aurículos y los ventrículos, y posterior a ello, en donde vamos a encontrar una estructura importantísima que se llama el nodo aurículo ventricular, que después van a subdividirse en la parte derecha, en la zona izquierda, en el las derecho, en el as izquierdo, y van a distribuir sus ramas de Purkinje en las diferentes zonas del
de los ventrículos. Todo esto es para hacer que el corazón tenga una contracción sincronizada, que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos y que los ventrículos se contraigan casi, porque no se contraen igual, pero se contraigan casi en el mismo momento, dando sincronía al bombeo del corazón. Ahora, de todas maneras, la zona izquierda siempre es un poco antes que la zona, se contrae un poco antes de la zona derecha, y estas señales eléctricas van a dar lo que nosotros vamos a traducir como un electrocardiograma, ¿no? Poniendo o desplazando ciertos electrodos en la zona del tórax anterior, ¿no? Y bueno, zonas laterales también. Entonces, ¿por qué quiero hablar un poquito más del nodo aurículo-ventricular? Porque el nodo aurículo-ventricular es una zona importante. Es una zona en donde vamos a retrasar un poco el impulso eléctrico que viene desde las aurículas que les estaba comentando, y a veces este nódulo auriculoventricular puede empezar a tener problemas, como por ejemplo en los pacientes que han nacido de mamá con lupus, por ejemplo, y que la mamá desarrolla muchos anticuerpos que pueden llegar a atacar esta zona, y el nene puede, por ejemplo, nacer con un bloqueo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero pueden ir desde un primer grado, que es fisiológico y que de repente todo lo tenemos cuando dormimos, que se nos pone un poquito más lento el corazón, hasta un bloqueo completo, en donde ya esta sincronía que les describí, que el aurículo y el ventrículo tienen una sincronía, se pierde. Y las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. Eso es un bloqueo auriculoventricular completo. Ok. Por otro lado, nosotros en la cardiopatía, nosotros nos distinguimos de todos los que trabajamos en pediatría, nos distinguimos de la zona adulta porque nosotros tenemos los defectos congénitos, es decir, el corazón de un niño cardiópata no nace igual que un corazón de una persona que no ha tenido nada, ¿no? Y no es la misma patología que tiene un adulto en el corazoncito la que tiene un corazón de bebé o un corazón de niño cuando es cardiópata congénito. Las cardiopatías congénitas pueden ir desde algo muy simple como un huequito, una comunicación auricular, una comunicación entre los dos ventrículos, hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo lo que tenemos acá. Esto es una comunicación auriculoventricular, pero ya es algo mucho más avanzado, sí tiene una comunicación, pero esto ya está dentro de los canales auriculoventriculares. Los canales auriculoventriculares pierden esa cris cordis que les enseñé al inicio, que es la unión entre las aurículas, ventrículos y la zona fibrosa del corazón. Pierden eso cuando, por ejemplo, es completo, como en este caso, y la configuración eléctrica o de paso de los haces de estos pacientes es completamente diferente. Normalmente tendría que pasar por la cris cordis, pero acá no la tenemos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de pacientes van a ir por la parte posterior e inferior del defecto, ¿no? Y esto produce una configuración especial en el electrocardiograma, y nosotros a veces leyendo el electrocardiograma y teniendo algunos datos clínicos, como por ejemplo que el paciente es un pacientito Down, sopla, tiene distrés, tiene por ejemplo un bloqueo auriculoventricular de primer grado, porque acá no tenemos nodo, mejor dicho, el nodo está desplazado y hay un retraso un poco mayor. Entonces decimos, bueno, este paciente tiene un canal. Entonces solo mirando el electro, a veces no se hace el diagnóstico con el electro, pero sí solo mirando un electrocardiograma podemos saber más o menos qué paciente tenemos, frente a qué paciente nos estamos enfrentando, ¿no? Y por ejemplo, en un paciente que tiene una inversión ventricular, o lo que nosotros conocemos como una inversión ventricular, una congénitamente corregida transposición de grandes vasos, por ejemplo, el LASC tiene una configuración diferente, va a ser mucho más inmediato la despolarización ventricular izquierda, y va a cambiar la configuración también del electrocardiograma, y eso también nos va a dar pistas en el electro, solo mirando el electro, que este paciente podría tener este problema. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las arritmias? Hay innumerables formas de clasificar las arritmias. Podemos clasificarlas desde si es que están muy lento el ritmo cardíaco, es decir, este paciente debería tener por lo menos 120, eso me paran interconsultando, por ejemplo, paciente con bradicardia que llega hasta 60 latidos, porque por ejemplo un niño recién nacido, por ejemplo, un niño lactante menor, 60 latidos es bajo. Entonces, o por ejemplo me dice paciente que llega a 220 latidos por minuto, ya. Entonces vamos a clasificar a estos pacientes por si
tienen, por ejemplo, la forma más fácil, una bradicardia, es decir, que van hacia abajo, o una taquicardia, que van más bien hacia arriba. Pero también tenemos otras formas mucho más complejas de clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene esa arritmia? Está viniendo los impulsos eléctricos. Ya hemos dicho que el nodo sinusal es el que va a darle donde inicia la transmisión eléctrica, pero a veces no, cuando hay una arritmia no va a empezar en las aurículas, sino podría empezar en el ventrículo, por ejemplo, en las contracciones ventriculares prematuras, o por ejemplo en las aurículas, pero no en el nódulo auriculoventricular, sino por ejemplo en la zona izquierda de la aurícula, o por ejemplo en la zona nodal, que es donde les enseñé que se retrasaba el impulso. Entonces, dependiendo de dónde se ubique ese nuevo impulso, van a tener diferentes configuraciones en el electrocardiograma. Podrían ser un QRS ancho o un QRS estrecho. Entonces, para eso vamos a tener que ubicarnos en un electrocardiograma, ¿no? Ahora, otras formas de clasificar las arritmias pueden ser, si es que yo miro el electrocardiograma y más bien veo que esto está muy acelerado, pero está muy rítmico, diferente a que si, por ejemplo, está muy acelerado, pero los latidos salen completamente desordenados, como por ejemplo en una fibrilación ventricular, ¿no? Ok, entonces, esto es más o menos lo mismo. Normalmente el nódulo sinusal es el que tendría que emitir el impulso inicial, pero muchas veces no va a iniciar acá, sino por ejemplo puede iniciar de una forma desordenada en la zona izquierda, como por ejemplo en la fibrilación auricular, o por ejemplo no van a ser acá, sino pueden hacer en la zona en la zona del nodo auriculoventricular, o más bien cuando llega el impulso acá puede empezar a dar vueltas, como por ejemplo en este tipo de taquicardias, que es las taquicardias de reentrada, cuando hay una doble vía en donde empiezan a hacer como un círculo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Una reentrada, por ejemplo, en este caso sería una reentrada nodal, ¿no? Hay varias formas de clasificar las arritmias. Una de las más útiles es el mecanismo. ¿Por qué se produjo esta arritmia? Hay varias formas. La más común en pediatría es esta, la reentrada auriculoventricular ortodrómica, así se llama. ¿Por qué? Porque en la zona nodal van a existir dos pathways o dos caminos, que uno de ellos va a tener una conducción diferente a la otra y puede retrasar. Eso lo vamos a ver más adelante en un esquema, creo que lo tengo acá. Normalmente, pues el impulso tendría que viajar directo y se va hacia los ventrículos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos una vía aberrante, una de esas vías es más lenta que la otra. Entonces, llega el impulso por acá, y aunque esta transmite de forma más lenta, se recupera de forma más rápida. Entonces viene el impulso, no va a entrar por la zona rápida, porque la zona rápida está mandando impulsos, pero va a pasar por acá, y en el momento en que llega a esta zona, en el momento que llega en esta zona, vuelve por la vía rápida, y entonces se empieza a hacer un círculo. Esto se llama el mecanismo de reentrada, reentry, o el mecanismo de la mayoría de las taquicardias en la edad pediátrica, que es, recuerden, la taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica. ¿Por qué ortodrómica? Porque se va por la zona que normalmente debería ir, que es el nódulo auriculoventricular, y regresa por una zona rápida, o sea, hace esto, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo de qué tipo de mecanismo es todos estos tipos son tipos de taquicardias que, por ejemplo, podemos tener en la edad pediátrica. Dependiendo del mecanismo, nosotros vamos a dar un determinado tratamiento, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente posoperado que empieza a hacer una taquicardia incesante, es decir, que le dan de todo pero no pasa, nosotros tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en un JET, que es un Junctional Ectopic Taquicardia, ¿no? Que es un tipo de taquicardia que se dispara y casi nada la para. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de automaticidad. Los mecanismos de automaticidad son muy difíciles de tratar. Y más que difíciles de tratar, no responden a un tratamiento habitual, como por ejemplo una cardioversión o el uso de la adenosina. Podría responder al uso de amiodarona, pero por ejemplo, este tipo de taquicardias podrían responder
a, por ejemplo, una maniobra vagal, por ejemplo, ponerle hielito al paciente en la zona ocular, evitando tapar la parte de la nariz y la boca, y puede responder, porque este tipo de taquicardias, las de autoautomaticidad, responden a maniobra vagal, mientras que, por ejemplo, una taquicardia auriculoventricular ortodómica de reentrada, como por ejemplo la taquicardia supraventricular, estas no responden a maniobras vagales, sino más bien responden a, por ejemplo, adenosina, responden a cardioversión, cuando ponemos las paletas. Entonces es importante saber el tipo de mecanismo. Para nosotros los cardiólogos pediatras, tener el mecanismo es tener el diagnóstico y casi tener el tratamiento. Y esto obviamente luego lo tenemos que pasar al más especializado de todos, que es el electrofisiólogo, para que, si es que es necesario, llegue a un estudio electrofisiológico, como por ejemplo para llegar a ablacionar el A si es que es necesario, o para dar algún tipo de tratamiento o estudio. Entonces, ¿cómo retrocedo? Ok, entonces, en el electrocardiograma. El electrocardiograma tenemos las ondas QRS, que todos lo conocemos. El QRS puede ser ancho o puede ser angosto. Si tenemos, generalmente en pediatría, los QRS son anchos, ¿ok? Entonces, si son QRS anchos, delgados, lo más frecuente es que sea la taquicardia ortodómica de reentrada auriculoventricular. Esta es la más frecuente en pediatría. ¿Ya? Las demás, por ejemplo, las taquicardias son de complejos anchos, generalmente se van a dar o enfrentar como fuera una taquicardia ventricular. En pediatría las taquicardias ventriculares son muy infrecuentes, pero tenemos que tenerlas en cuenta porque hay de todo en esta vida, a pesar de que no sea una taquicardia ventricular, casi siempre los esquemas de tratamiento nos dicen tienes que tratar como una taquicardia ventricular cuando es un QRS ancho, ¿ok? Entonces, esto es algo un poco más, digamos, un poquito más para llegar al diagnóstico certero, porque nosotros, viendo el electro, tenemos que tratar de llegar al diagnóstico certero. Entonces, en pediatría conocemos a un QRS ancho cuando es menor de 90 milisegundos. Acá esto es más para un paciente mayor de 35 kilos o casi adulto. Pero en pediatría, un QRS menor de 90 milisegundos es lo que nosotros conocemos como un QRS estrecho, ¿ok? Entonces, ustedes tienen un paciente con una taquiarritmia, entonces, o por ejemplo, un paciente que tiene 150 latidos por minuto y es un adolescente, digamos, él no debería tener esa frecuencia, está con una taquicardia. ¿Qué hago? ¿Lo monitorizo? ¿No lo monitorizo? 150 no es mucho. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la frecuencia cardíaca en estrés siempre sube, obviamente. Y es sinusal, no necesariamente tiene focos ectópicos ahí. En estrés o por ejemplo, en movimiento, los pacientes pueden llegar a tener 220 latidos menos en la edad que tiene el paciente. Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo 20 años, 220 menos 20 años son 200 latidos. Entonces, yo más o menos podría tener máximo 200 latidos por minuto si me pongo a correr. Entonces, ¿y yo tengo una taquicardia supraventricular? No. Entonces hay que empezar a tomar las cosas un poquito más calmadamente. No todo paciente que tiene una frecuencia cardíaca alta significa que tengo que ya estar pensando en ponerle amiodarona, en ponerle adenosina, en poder cardiovertirlo, traigan las palas. No es así. Entonces, más o menos, acuérdense esta cifra, 220 menos la edad del paciente. Si yo veo, por ejemplo, que es un paciente de un mes y me está haciendo 250 latidos por minuto y esto es algo permanente, o no, acá sí es que no voy a decir no, acá no hay nada. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Si esto obviamente puede haber momentos en pequeños en que tiene, pero si esto permanece, mi siguiente paso de todas maneras es tomar un electro. Antes de tratar es tomar un electro. Obviamente que si el paciente está aspirándose o algo, primero es el paciente, pero a lo que voy es que para llegar al diagnóstico es tomar un electro. Entonces, ¿a qué pacientes voy a monitorizar? ¿Hasta dónde llegan la frecuencia cardíaca? Es importantísimo, ¿no? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Por eso es que cuando yo llego a responder las interconsultas me dicen, ¿está taquicárdico? ¿A cuánto llega? Esa es la segunda pregunta que siempre hago. Entonces, lo segundo, a todo paciente que está taquicárdico le voy a tener que monitorizar. En UCI, bueno, en general sí, ¿no? Porque son pacientes que están con un problema agudo o un problema que tiene que ser manejado. Pero
Depende mucho, ya hablando exactamente de la arritmia, del índice de sospecha. Por ejemplo, si es un paciente posoperado, obviamente voy a tener que tener muchísimo más cuidado. Si es un paciente con una historia de paciente que se me desmaya, inclusive ha llegado a convulsionar, también voy a tener mucho más cuidado. O es un paciente, por ejemplo, que los lactantes en general no te van a decir siento palpitaciones, ¿no? Pero sí van a tener ciertos síntomas que nos van a decir, oye, acá puede haber algo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que un niño o un lactante, mejor dicho, tiene que hacer o hacer? Son 4 cosas principales y eso siempre van a tener que saberlo y que se les quede. Lo primero es el feeding o la alimentación. ¿Qué es la alimentación? Que el paciente lacte cómodamente, o sea, que él se sienta cómodo, porque eso es ejercicio. Para nosotros es la trotadora, pero para él es lactar. Entonces, cuando él lacte, tiene que sentirse cómodo, tranquilo, no agitado. Lo segundo es que el paciente tiene que orinar. Si el paciente no orina, es un paciente que no está teniendo un buen gasto cardíaco. Si está oligúrico, aquí algo está pasando. Lo tercero es que obviamente tiene que ganar peso y talla, ¿no? De acuerdo a su edad. Esas 3 cosas. Tiene que respirar cómodamente, creo que esa es una de las más importantes. Es decir, el paciente no puede estar agitado. Si tiene 200, si el paciente más o menos luce no tan mal, pero está agitado y 250 latidos por minuto, entonces yo digo, no, acá hay algo. Entonces son 4 grandes y a la misma vez pequeñas cosas que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta en un lactante, porque un lactante no te va a decir me duele el pecho, ni te va a decir tengo palpitaciones, siento que, por ejemplo, un niño más grande sí te puede decir, yo siento que mi corazón lo siento en mi garganta, o sea, siento que late la garganta. Eso, por ejemplo, eso es muy frecuente en adolescentes cuando a veces tienen algún problema del ritmo, ¿no? Entonces, entonces, estos problemas los podemos nosotros diagnosticar desde que están intraútero. O sea, ahorita, por ejemplo, el doctor Huaraz, que algunos de pronto de ustedes lo conocen, a mí me ha diagnosticado ya intraútero, flúter, taquicardia auriculoventricular, todos han salido bien, gracias a Dios, y varias cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Porque ya intraútero se puede hacer el diagnóstico. Que nos valemos de la ultrasonografía poniendo el modo M, el Doppler pulsado, tanto en la aurícula como en el ventrículo, y vemos qué ritmicidad tienen, si están disociados, si no están disociados, qué frecuencia llegan. Y muchas de estas se pueden ir acompañadas, de todas las cardiopatías, de todas las arritmias, perdón, más o menos el 20%, o sea, no es mucho, se acompañan con malformaciones cardíacas. O sea, si es un paciente que está en estudio de taquicardia o bradicardia o taquiarritmiopatía, una arritmia, pues tenemos que hacer un ecocardio para descartar que tenga un problema congénito, sí. Ya, entonces, y esto nos ayuda, esto es lo que les estaba diciendo, este es un modo M cuando hacemos el ecocardiograma, y ciertas ondas responden a la contracción ventricular y otras a la contracción auricular. Entonces, si por ejemplo acá estamos viendo que hay 2 contracciones auriculares, que son las de acá, por cada ventrículo, entonces nosotros acá podemos estar hablando de un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Porque hay 2 contracciones auriculares, pero solamente una ventricular. Entonces, acá yo sé que cada servicio tira por su lado, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que para ustedes lo más importante es ver al paciente estable, es verdad, y es muy importante, claro, yo también quiero eso, pero ¿qué pasa si vuelve a suceder? O sea, sí que ya lo estabilizo, pero vuelve a pasar. Entonces, para nosotros como cardiólogos, y más aún para los electrofisiólogos, es importantísimo tener el diagnóstico, o sea, más que, obviamente lo primero que tengo que ver es que el paciente esté estable, pero una vez que ya veo que está estable, antes de darle amiodarona, antes de darle algún medicamento que me alivie la taquicardia, lo que tengo que hacer es tomar un electrocardiograma, y en cada momento que yo voy a realizar una tipo de intervención, tengo que tomar la tira del electrocardiograma, porque los cambios a mí me van a indicar cuál es el diagnóstico. Entonces, más que tratar en el momento es diagnosticar, y espero que esto también les quede para cuando yo vaya al servicio y siempre tengan el electrocardiograma, y decirles a usted, tanto los médicos como las licenciadas y todo el personal que está alrededor, siempre tener en cuenta que lo más importante, claro, es estabilizar al paciente, pero también casi a la par es tener el diagnóstico, porque si esto se vuelve a presentar, podría estar más descompensado la próxima vez y no tengo ni un electro de la primera. Entonces,
tengo que diagnosticar. Es más, los electrofisiólogos dicen, primero diagnosticar, luego tratar. En algunas veces, ¿no? Si es que el paciente está estable. Todavía hemos hablado. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que tenemos? El electro, el Holter, los monitores. Ahora, esto sí es importantísimo, sobre todo por la parte de la UCI. Monitorizar no es electro. ¿Okay? O sea, poner mi monitor y tener mis 3 derivaciones o 4 o las que no es, está bien, tengo algo, me ayuda, pero no es un electro. O sea, yo cada cambio que voy a hacer, cuando pongo la adenosina, cuando empiezo la amiodarona, cuando sale el paciente de taquicardia, cuando la de cardioverto con las palas, tengo que tener un electrocardiograma. O sea, eso le llaman el bowing. Cada momento que tengamos alguna intervención tenemos que objetivizarlo con la tira del electrocardiograma, no con monitoreo, sino con el electro. El electro tiene 12 leads, o sea, 12 carriles. Un monitoreo puede tener de 1 a 3, o sea, no es lo mismo, el electro no es lo mismo que el monitoreo, ¿okay? Los loop recorders son unos aparatos especiales que en el hospital no los tenemos, pero que es importante que de pronto los conozcan. Por ejemplo, si hay es muy difícil a veces captar la arritmia, entonces ese tipo de pacientes podrían optar por ponerse subcutáneo un aparatito que puede durar hasta la batería 3 años y ir leyéndolo periódicamente para ver que cada vez que tenga la sensación de que me siento como un vacío, algunos dicen, siento como un vacío, siento que me golpea el pecho, siento que... Entonces, cada vez podemos ver en qué momento fue y si se correlaciona, porque no todo lo que uno siente en el pecho es del corazón, es más, la mayoría de cosas no son del corazón en la vida pediátrica. Estos son dispositivos que se utilizan, ¿no? Eso en la UCI no se utiliza mucho, pero en otros países, ¿no? Como nosotros tenemos que aspirar a eso, hay muchas personas que podrían tener esto cuando están en estudio de arritmia. Entonces esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Se ha hecho esperar. Cuando nosotros nos enfrentamos a un electrocardiograma y queremos diagnosticar o queremos saber más o menos qué hacer, nos vamos al QRS. El QRS es esto, ¿no? El QRS son estas ondas de acá, del medio, ¿no? Que hablan sobre la contracción del ventrículo, ¿ya? Entonces, vamos a tener, la forma más fácil de clasificarlas es teniendo un QRS ancho y un QRS angosto. Entonces, cuando nosotros tenemos un QRS angosto, como es en el caso de acá, nosotros más frecuentemente vamos a estar pensando en que esto es una taquicardia supraventricular, que es decir, que los impulsos vienen desde la aurícula, pueden pasar por la zona que llega hacia al nodo auriculoventricular o muy cercano al nodo, pero no es el ventrículo. En cambio, acá nosotros tenemos que pensar en un primer momento que es una arritmia ventricular. Ahora, los adultos la tienen bien compleja porque ellos sí que pueden tener mucha arritmia ventricular, pero nosotros, gracias a Dios, la gran mayoría, el 80-90% de las arritmias tienen esta configuración. Y la gran mayoría de ellas también es una taquicardia auriculoventricular ortodrómica. Y cuando tenemos este tipo de configuración en pediatría, sí que tenemos que pensar, ok, esto puede ser una taquicardia ventricular o un problema ventricular, pero también tenemos que decir acá, no, esto igual puede ser una taquicardia supraventricular, porque acá tenemos solo 3 opciones en pediatría, que es la taquicardia ventricular, que es la que menos frecuente, que casi no se da, pero que se puede dar y es muy peligrosa y la tenemos que saber. La segunda es que sea una taquicardia supra, pero con una aberración, que es un AS anómalo. O la tercera es que haya un bloqueo de rama, que también, a pesar de que sea una taquicardia supraventricular, tiene esta configuración. O sea, cuando nosotros tenemos esta configuración, tenemos solo 3 opciones. En cambio, acá están casi todas las de pediatría. Ok, entonces, esto, una vez que ya, mire, todo empieza ahí. O sea, con que nosotros al inicio nos preguntemos qué tipo de QRS es, yo creo que ganamos un 50%, porque lo demás va a corresponder más al especialista del momento, que en el caso sería el cardiólogo pediatra, el cardiólogo o el electrofisiólogo, ¿no? Y bueno, para el pediatra que trata, obviamente sí también es muy importante conocerlo, porque una vez que yo ya tengo que esto es
ancho o es angosto, lo segundo que yo tendría que buscar es la onda P en relación, la onda P que es la contracción auricular en relación con los QRS. Por ejemplo, acá yo no veo una onda P clara, ¿no? Esto yo no veo una onda P clara y dependiendo de la edad yo podría suponer varias cosas. Acá yo tampoco veo una onda P clara y esto, por acá esta podría ser una onda P, no lo sé, pero tampoco no veo una onda P clara, pero ya en algunas, dependiendo de la frecuencia cardíaca y dependiendo de los medicamentos que le ponemos, se va a poder ver la onda P. Entonces, si nosotros tenemos la onda P, tenemos que ver, hay más ondas P que ventriculares, o sea, hay más ondas P que QRS, hay más, y dependiendo de esas configuraciones vamos a tener las diferentes clases de taquicardias. Una forma de clasificarla es, teniendo el electrocardiograma y ver si por ejemplo, supongamos que esta fuera la onda P. Esta onda P está más pegada a mi QRS siguiente o al anterior. Por ejemplo, si esta es la onda P, esta onda P correspondería a un PR largo. ¿Por qué? Porque cuando el P está más pegado a la QRS anterior es un PR corto. También podríamos medirlo. Entonces, esto de acá es lo que nos están refiriendo. Si es un PR largo, un PR corto, tenemos las diferentes. Generalmente las configuraciones que tenemos en pediatría son QRS delgados, narrow es delgado, que tienen una configuración auriculoventricular 1 a 1, o sea, por cada latido auricular hay uno ventricular, y son PRs cortos, o sea, son la onda P es más pegada al QRS primero. Y las que son anchas son todas estas de acá, ¿no? Que ya les comenté. Ok, tengo un paciente con taquicardia, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Ya hablé del diagnóstico, ok, listo, ya tengo mi tira y estoy a punto de hacer todo lo que tengo que hacer para estabilizar al paciente o para tratar la taquicardia. Lo primero que tengo que preguntarme es que si es un paciente estable. ¿Qué es un paciente estable? Estable quiere decir que es un paciente que no tiene signos de bajo gasto. ¿Cuáles son los signos de bajo gasto? Llenado capilar, presión arterial, pulso, tiene pulsos palpables, pero no los periféricos. Bueno, ok, ayuda a los periféricos. Pulso central. ¿Ok? Pulso central. Pulso central, el paciente tiene un buen llenado, el paciente respira bien, eso también habla de estabilidad, o el paciente tiene eso es algo que muchos nos olvidamos, tiene un buen estado neurológico, o sea, si el paciente está despierto, por ejemplo, puede ser que el paciente esté en 300, pero el paciente está hablándote, sí, ¿sabes qué? Siento, entonces, ¿está inestable? No, o sea, si un paciente tiene 300, mira, y eso pasa, paciente que llega con 300 latidos por minuto y está echado, ¿no? Mirando su teléfono, sí, sentí que esto, entonces, ¿ese paciente está inestable? Probablemente no, porque neurológicamente está conectado. Entonces, lo más importante es, ahora viene la parte más bonita, los electros. Lo más importante es ver la estabilidad hemodinámica. Si es que el paciente no está estable, empezamos todo el PALS, ¿no? La resucitación pediátrica. Si sí siento pulsos, acá lo primero que podemos pensar y que ni siquiera se nos pasa por la cabeza, y es una taquicardia, es la maniobra vagal. Nadie lo hace, es más, yo tampoco lo hago porque no tenemos la logística, no tenemos a veces he pedido, ¿tienen hielo? Y como que no hay hielo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos como muy casero, ¿no? Pero no, en las guías está poner... Es más, en las sociedades de electrofisiología, las pediátricas, las cardiológicas, la del corazón, todos hablan de que sí podemos hacer esto, es seguro. No todas las maniobras vagales, por ejemplo, yo he visto algunas personas que empiezan acá, ¿no? Empiezan a hacerle masaje carotídeo, no. Pediátrico, no masaje carotídeo, o empiezan a ponerle presión en el globo ocular, no. O hacerle gagging, ¿no? O sea, el hecho de hacerle una maniobra de reflejo de náusea, no. El único reflejo vagal que nos es permitido en cardiología pediátrica, o en pediatría en general, es ponerle hielito en la parte de los ojos, liberando boca y nariz, porque lo puede hacer durante 10 a 15 minutos, haciéndole una especie de inmersión, 15 minutos no segundos, 10 a 15 segundos, en una zona de inmersión, evitando obviamente la quemadura de las pieles. Eso te detiene la taquicardia en la mayoría de los casos, porque la mayoría son taquicardias por reentrada auriculoventricular,
Y no solo eso, nos da el diagnóstico y lo compensaste sin necesidad de haberle puesto una vía. O sea, imaginen ustedes que licenciadas veo varias. Imagínense, no necesitaste una vía para tratar. A veces ni siquiera el paciente está chocado, o bueno, no chocado, pero está muy difícil de poner, porque no, esto no se hace en un paciente chocado, pero está muy difícil de canalizar una vía. Y tienes para hacerlo, pero al mismo tiempo no lo tenemos, porque no lo pensamos, porque no lo conocemos, entonces ya lo conocen. ¿Ok? Muy bien, entonces, pero si el paciente me presenta shock, obviamente empiezo las maniobras de resucitación y ahí sí ya tengo que empezar a pensar en la sincronización, es decir, con las palas, si no me funciona darle la miodarona. Obviamente que para nosotros empezar a pensar en una cardioversión lo que tenemos que ver es que el equipo funcione, ¿no? Porque muchas veces yo he tenido equipos y empiezo, ya me pongo ya de cardioversión 1, 2, 3, no sé, y como que el equipo no está, no. Tenemos siempre que tener un equipo bien puesto, ¿no? O sea, un buen equipo y bien calibrado, haciéndole sus revisiones. La adenosina es una de nuestras mejores amigas en lo que son las taquicardias. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar no solamente al tratamiento, sino a hacer el diagnóstico. Y en esto sí quiero hablar un poquito más de la adenosina. La adenosina tiene un tiempo de vida media de 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando a ustedes licenciadas les dicen adenosina, no sé, 10 miligramos, no sé, lo que le salga, ¿no? 10 miligramos, no sé. ¿Qué es lo primero que tienen que haber tenido? Una llave de triple vía puesta y a su lado un suerito fisiológico para poder empujar la solución lo más rápido posible y lo más cerca del corazón. No me van a poner no sé, en otro lado. ¿Por qué? Porque dura 10 segundos. Y como la mayoría son taquicardias auriculoventricular de reentrada ortodrómica, la mayoría va a responder a adenosina. Si es que no responde a adenosina, son dos cosas. La más frecuente, no la estamos pasando bien. O la segunda es que no sea una taquicardia por reentrada, que también puede pasar, que hemos tenido flutters, por ejemplo, que no responden a adenosina, pero sí que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Otra cosa, la adenosina no se refrigera, no sé, por ahí hay unos errores más frecuentes de refrigerarla, no se refrigera. Otra cosa, undiluted, no se diluye, a pesar de que hay algunas guías que nos indican que sí podríamos hacer una regla memotécnica, porque viene de 6 miligramos en 2 mililitros, le agrego 4 mililitros más, entonces voy a tener 6 mililitros, que me van a hacer 6.000, eso que nos encanta, ¿no? Tener así exactito, 6 mililitros son 6.000 miligramos, entonces cada mililitro es 1.000 microgramos de adenosina, entonces ahí ya voy, y para un 10 kilos, un mililitro, ya le estoy dando un microgramo. Eso nos encanta a nosotros, ¿no? Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque las guías dicen que tiene que ser no diluida, y hasta que también de repente nosotros lo diluyamos, perdemos tiempo y la adenosina se nos pierde su vida media, o qué sé yo, no la empujamos bien, o qué sé yo. Pero otra cosa que me estoy olvidando respecto a la adenosina, ya me acordé. No, una vez que estás poniendo la adenosina, no se les ocurra jalar sangre para ver si estamos bien. No se hace, ¿ok? O sea, se empuja y punto, y ya. ¿Y de cuánto empujas? ¿Con cuánto empujas? ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Con cuánto empujas? ¿Saben? Ya, les voy a decir, ahí me caigo. 5 mililitros para los lactantes menores, 10 para el lactante mayor y 20 para paciente grande, casi adulto. ¿Ok? 5, 10 y 20. Ok. Les pasé la adenosina. La adenosina, si es que es una taquicardia por vía accesoria, que es la que les estoy contando, si es que es una taquicardia por autoautomaticidad, como por ejemplo la fibrilación auricular, el flutter, no para, pero me ayuda al diagnóstico. Y hay otras arritmias que simplemente no les hace nada, como por ejemplo la taquicardia ventricular, que se ríe de la adenosina. Ok, entonces vamos a empezar con los primeros. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sabes? ¿Ya me acabó? ¿Ya acabó? ¿En serio? ¿Ya acabó? Ya, falta un poquito. No, entonces vamos a los después. Vamos a los últimos, porque faltan solo 10 minutos.
Ok, eso es solo una palabra respecto a esto. Muchos pacientes van a, obviamente con todo lo que hagamos y ya teniendo el diagnóstico, van a tener taquicardias, por ejemplo, incesantes o peligrosas, por ejemplo, las taquicardias derivadas del QT largo, o por ejemplo, las brugadas, que van a necesitar estudio electrofisiológico e inclusive la colocación de un desfibrilador autoimplantable, que si es que tiene una arritmia que es peligrosa o que pone en peligro la vida del paciente, va a lanzar un impulso eléctrico y va a corregirlo y va a evitar que muera, ¿no? Porque estos pacientes con síndrome de Brugada o QT largo tienen gran porcentaje de muerte súbita, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, el DEA es muy útil y realmente salva vidas, ¿no? Entonces, tenemos que identificar a estos pacientes. ¿Qué son estos, no? Por ejemplo, el QT largo, generalmente entre 2 QRS, esta onda de acá, que es la onda T, es mucho más pegada hacia el QRS previo. Pero miren este ejemplo, este QRS está pegado hacia la zona de la siguiente QRS. Entonces, esto de acá tiene una configuración de QT largo, ¿no? Obviamente no me quedo con eso, tengo que hacer las mediciones manuales y, por ejemplo, tengo que ver cuánto me sale en Basset, que es un tipo de corrección de este tipo para medir exactamente cuánto me mide el QT. Y si es un QT largo, pues tengo que ir preguntar, ¿y en su casa ha habido muerte súbita de lactante? Personas de 45 años menores que sin causa hayan fallecido. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen harto porcentaje de muerte súbita, ¿no? Este, por ejemplo, es un Brugada. ¿Cómo lo identifico? Por el ST alto, ¿no? Y este tipo de ST alto y este tipo de QT que se invierte, de onda T que se invierte y cae, ¿no? Entonces, y por ejemplo esta, que es una taquicardia ventricular, miren, QRS ancho, una taquicardia ventricular, pero mira, tiene uno para abajo, uno para arriba, eso se llama una taquicardia bidireccional. Esto es muy frecuente en los pacientes que tienen taquicardia polimórfica por catecolaminas, y estos tres tienen harto porcentaje de muerte súbita. Entonces, en este tipo de pacientes es muy importante reconocerlos, ¿no? Es muy poca la frecuencia, pero sí que, por ejemplo, uno de cada 2.500 pueden tener, una persona de 2.500 puede tener un QT largo. Es muy baja el porcentaje y generalmente tienen alguna ascendencia asiática, pero de hecho las tenemos que conocer, ¿no? El PR varía con la edad y la frecuencia, y eso nos ayuda a identificar también, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Los bloqueos auriculoventriculares son una de las principales causas de bradicardia, pero no es la más frecuente. La más frecuente es la bradicardia sinusal, que aunque parezca muy lentita, es sinusal, generalmente por trastornos electrolíticos o de medio interno. Ok, el Rhythm Quiz. Vamos a empezar con el primer tipo de configuración de electrocardiograma. Solo tengo 3 derivadas, pero eso me ayuda a hacer el diagnóstico. Este es un paciente de 4 años que viene posoperado de una cirugía abdominal mayor, está en ventilación mecánica con paralización. Más que sedo, paralización, ¿ok? Y tengo este electro. ¿Cuáles son sus 3 alternativas? Administrar adenosina, obtener temperatura, cardioversión o dar fluidos. ¿Cuál ustedes creen? Vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿ya? Lo primero, QRS estrecho, ¿cierto? QRS estrecho. Ahora busco onda P. Oye, acá no se ve, pero por acá está la onda P. Acá no se ve muy bien. ¿Ya? ¿Y más o menos cuánto estamos la frecuencia? Más o menos está menor de 200, más o menos unos 200, ya pónganle, 200 latidos. Entonces, 180 o 200 latidos. A ver, díganme, más o menos, sabiendo que tiene 4 años y ha venido de una cirugía, veo cierta configuración de onda P, QRS estrecho, ¿qué es lo que pensaría? ¿Ah? Es una taquicardia sinusal, ¿no parece? Pero es. Mira, esta taquicardia sinusal. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Y es la más frecuente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Darle adenosina? No. Darle fluido podría ser si está deshidratado, pero lo más importante es esto, obtener la temperatura y ver la sedación, porque acá están diciendo paralización. Puedes paralizar a un paciente y que el paciente esté más o menos esté conectado, y entonces entra en ansiedad y te da ese tipo de configuración. Entonces,
Es importantísimo saber que la mayoría de las taquicardias no son taquicardias mediadas por un pathway anómalo o por un problema per se de la vía de conducción, sino taquicardias inusales que pueden ser tratadas con lo que nosotros sabemos hacer de por sí, ¿no? Eso está muy alto. Ok, respecto a la adenosina, ¿cuál es verdad? A ver, dosis sobre 200 microgramos kilos. Las lices que son las que finalmente ponen, si les dan más de 200 microgramos kilo, ¿la pondrían o no? ¿Pondrían o no la adenosina? Se debe conservar en refrigerador, creo que eso ya la contestamos. Debemos administrar junto con la lectura de un electrocardiograma o tenemos que hacer masaje carotídeo con la adenosina. A ver, ¿cuál me digan? ¿Esta? ¿Cuál? Digan, a ver, díganlo. Suelten algo, ¿cuál? C, muy bien, ok, la C. La dosis, ¿por qué no me importa mucho o sea, sí, tiene una dosis alta que en el PALS dice que es 12 miligramos. En el Breathing Society dice que es 18 miligramos. En el PALS, es más, en algunas partes dice que podemos llegar hasta 400 microgramos kilo. Pero ¿por qué no nos importa mucho, nuevamente, cuánto le estamos dando de adenosina? Porque la adenosina dura muy poquito. Recuerden que era 10 segundos. Entonces, así lo taconé de adenosina, pues mucho no va a pasar, ¿no? Entonces, esto ya de por sí como que sabiendo eso no nos importa mucho. Eso de la refrigeradora lo había dicho. Y esto del masaje carotídeo lo había dicho. El masaje carotídeo, bueno, más que chicos, no sé, profesionales todos, no se hace en niños, por favor, no, hay mucho, eso sí, lo he visto, y obviamente todos con las ganas de ayudar, pero sí he visto que mientras están dando la amiodarona, o están dando algunos médicos, entonces, no en niños, en adultos otro cuento, pero en niños, por favor, no, ¿ok? Lo único, inmersión, el dive reflex, o la inmersión en hielo, o poner el hielo en los ojitos, ¿ok? Durante 10 a 15 segundos. Ok, una vez que... ya. Este paciente de acá, ¿nos da una clara muestra de qué tipo de arritmia es? Este paciente de acá. Vamos a describirlo, ¿ok? Aquí hay varios, ¿no? Que nos da pista, no nos da pista, podría ser, ¿no? Si nos dice, no nos dice, ok. ¿Cuál es el mecanismo? Hemos hablado mucho del mecanismo. Entonces, vamos a tratar de descifrar este electro. ¿Qué tipo de QRS tenemos acá? ¿Está delgado o está gordito? ¿Ah? Ya, tiene una T invertida, pero el QRS, ¿qué es? ¿Delgado o ancho? O sea, está así. Delgado, ¿no? Muy bien, delgado. Ok. ¿Tenemos onda P? ¿Cuál es esta? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok, esta, ¿no? Ok. ¿Ven esto de acá? Como una pancita, eso se llama slarded o arrastre. Esto de acá, ¿ven acá? Si hay algún médico acá, ¿qué es? ¿Ah? ¿Cuál doctorita? ¿Doctora, no? ¿O no? A ver, ¿quién? Ya, esta es una configuración bien frecuente de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Que el Wolff-Parkinson-White es una de las arritmias más conocidas. ¿Y cómo la reconocen? Miren, tienen como el QR se inicia como con una pancita, no sé si la ven acá. ¿Okay? La onda delta, excelente. ¿Quién lo dijo? Oh, muy bien. Estrellita, doctora. ¿Doctora? ¿Sí? Estrellita. Muy bien. Entonces, ¿nos da un claro mecanismo de la arritmia o no? ¿Sí o no, doctora? Ahora ya me voy a correr con usted. ¿Nos da un claro mecanismo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es? Exacto, reentry. Muy bien, doctorita, muy bien. Entonces, ¿esto me va a responder a adenosina o no? Sí. Excelente. Muy bien, doctora. Muy bien. Y a cardioversión también. Entonces, vamos a tener las principales taquicardias de la pediatría son, por reentrada, van a responder a adenosina, van a responder a cardioversión. Y lo más importante, en el Boeing, que es en el momento en que estamos haciendo los cambios, monitorizando, haciendo electro, poniendo amiodarona, adenosina, siempre un electro, ¿ok? Siempre un electro.
¿ok? Ok, acá, uy, no salió el otro, ¿no? Uno que era bien bonito. No, creo que no está ya. Al último. Denme el diagnóstico. Ya eso está un poquito más difícil. Pero créanme que cuando sepan esto, ya la próxima que la vean la van a saber. ¿Ven esto de acá? Estas ondas, mira. Yo sé que las chicas lo saben. A ver, ¿cuál es? ¿Qué? No. Al patatus. No, fibrilación. Acuérdense que la fibrilación auricular es muy desorganizada. ¿Esto está desorganizado? No. Acuérdense que las taquicardias, creo que eso no lo dije, las taquicardias se pueden clasificar en regularmente regulares o regularmente irregulares. Esta es una taquicardia regularmente regular. O sea, ¿por qué? Porque está regular, ¿ves? O sea, no es como la que les enseñé, a veces las ventriculares pueden ser, no, nunca las taquicardias ventriculares son siempre irregulares, pero esta de acá, ven, que tienen dentro de la taquicardia, dentro de la arritmia es rítmica. Entonces, este tipo de configuración parecen unos dientecitos, no sé si ahora sí. El SAWTOO, así se llama, la configuración SAWTOO, que es la de dientes, ¿no? De sierra, dientes de sierra, ¿ok? Entonces, ¿me pueden dar el diagnóstico mirando esto? Sí. ¿Es una taquicardia ectópica atrial? No. Es un flúter. La taquicardia ectópica atrial tiene otro mecanismo. El mecanismo de la taquicardia ectópica atrial es automaticidad. Una anormal autoautomaticidad. En cambio, el flúter es por reentry. Tiene dos configuraciones. También es autoautomaticidad, pero también puede haber algunas zonas que hagan círculo, ¿no? Pero no responde o no responde a adenosina. Con la flúter. No responde. Muy bien. No responde. Entonces, no es una taquicardia atrial, es un flúter atrial 2-1. ¿Por qué 2-1? Porque por cada dos ondas de SAWTOO tenemos un QRS, aunque acá no se nota. Si es que yo no la tengo clara, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Si es que no la tengo clara, la adenosina les dije que me servía para dos cosas. Uno para el tratamiento y el otro para el diagnóstico. ¿Y qué hace la adenosina? Te hace como un retraso en la zona de nodo auriculoventricular. Entonces, si yo retraso, voy a poder ver el QRS. Entonces, ¿cuál es mi mejor opción? Si es que no veo bien, no sé, que aparece, pero no sé, adenosina. Y adenosina con... haciendo mi rhythm trip, ¿no? O sea, poniendo mi QRS con mi electrocardiograma al lado y ver realmente que por cada dos ondas del flúter tenga un QRS, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Aprendieron? ¿Sí? Creo que ya terminamos. Ok, listo. Misión cumplida. Okay. Gracias, doctora Karen, por haber resumido un tema tan extenso que son las arritmias, que es de cardiología. Acabamos de terminar en así especialización un diplomado de cardiología y son 8 meses de estudio y a pesar de ello hay que seguir aprendiendo de cómo leer un electrocardiograma. Muchas gracias por resumirnos y darnos a conocer a todos nosotros. ¿Hay alguna consulta en estos momentos en el auditorio? Creo que lo he explicado hasta con ejemplos la doctora en el poco tiempo. ¿Hay consultas también en el Zoom, Iván? Sí, Kelly, hay una consulta de parte de la licenciada Cintia. ¿La adenosina se administra directo sin diluir, así sea por vía periférica? ¿No causa daño a nivel periférico? Realmente las guías lo que nos dicen es no diluir, o sea, en ningún momento nos hablan de dilución. Se podría diluir porque, es más, encontré ejemplos de dilución para hacerlo mucho más fácil poner, pero no va a hacer mucho daño porque igual vamos a empujar con suero salino. Entonces, como que no deberíamos diluirla. Esa es la indicación, no diluirla y no tendría por qué causar ni flebitis ni nada, ¿no? Aparte recuerden que es bien, se desintegra rápidamente, ¿no? Excelente. ¿Hay otra consulta, Iván? Ya no hay ninguna otra consulta, por Zoom tampoco, que diga por Facebook tampoco no hay ninguna consulta. Chicas, pregunten, yo sé que quieren. Hay una consulta. Ya, pregunten. Hola, sí. Taquicardia, ¿cuánto tiempo es el tiempo de espera que yo debería ver y todo ello? Buena pregunta.
En realidad, lamentablemente en este país, sí, en este país tenemos muy limitados en las arrítmicos que tenemos. Básicamente tenemos adenosina y amiodarona, y para de contar porque no tenemos más. Pero las guías, a veces cuando no responden a los primeros, por ejemplo, no responden a los primeros, al uso de adenosina, a las calocardiovertes y qué sé yo, no sale, te dicen sotalol. No sé si has escuchado el sotalol. El sotalol es uno de los beta bloqueadores que se puede dar de forma endovenosa. Es decir, en pediatría tenemos bastante seguridad del uso de beta bloqueadores, diferente a los a los bloqueadores de canales de calcio. Los canales de calcio menores de 1 año no se usa, por favor, eso también es importante. Algunas guías hablan de verapamil o qué sé yo, para gente más adulta, y a veces queremos traspolar esa información a la parte pediátrica. No, en menores de 1 año el verapamilo no se usa ningún calcio antagonista o calcio bloqueador de canal de calcio, perdón. Y los beta bloqueadores se pueden utilizar en la parte aguda, sí. Pero lo que nosotros más acá en el hospital y en general en Perú hacemos es, una vez ya estabilizado, por ejemplo, algo que le da genial al flúter para estabilizarlo, una vez que ya salió, es por ejemplo los flúters, ¿no? Los flúters, lo que acabo de decir. En general el propanolol es uno de los más nobles, pero al mismo tiempo más nobles, más usados y más seguros de usar en pediatría, y es más, lo puedes hacer como jarabe. Entonces, generalmente ya nosotros lo usamos acá en Perú, lo usamos ya cuando el paciente está más estable, cuando por ejemplo hace poco tuve un flúter neonatal que nació con una taquicardiomiopatía así, de esas que son feroces, ¿no? Esas que son bien malas, y ¿qué hicimos? Lo cardiovertimos, hicimos todo lo de la adenosina que ya sabía, no salió, qué sé yo. ¿Qué pasó? No, perdón, no era un flúter, era una taquicardia auriculoventricular de reentrada. Y sí salió con la adenosina, pero no sostenía, o sea, volvió a entrar porque tenía una taquicardiomiopatía. Entonces, puede ser que te salga de la arritmia, pero luego vuelve porque tiene dilatación de la aurícula, entonces sigue ahí el pathway, entonces uno puede seguir entrando la taquicardia. Una de las indicaciones cuando ya salió de la falla fue el beta bloqueador. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador tiene hasta tres problemas, el beta bloqueador. El primero es que no se debería usar en falla, porque te va a disminuir la frecuencia cardíaca y con eso tu índice cardíaco va a caer, tu output cardíaco va a caer, o sea, no vas a poder eliminar la suficiente sangre al cuerpo, puedes hacerle un poquito de bajo gasto, disminuye el gasto cardíaco, en pocas palabras. Eso, cuando tienes falla, con FEBI disminuida, no es una de las primeras opciones dar propanolol, ¿no? Eso ahí no lo puedes usar. Lo segundo, no lo puedes usar en pacientes que tienen harta broncorreactividad bronquial porque les cierra el pechito, eso es súper conocido. Y lo tercero es que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en lactantes menores, porque te puede producir hipoglicemias. Entonces, esas tres cosas tienes que tener cuidado. Ahora, se usa mucho. Inclusive, por ejemplo, para los pacientes que vienen con CAPS o con algunos... Cuando, por ejemplo, extrasístoles ventriculares, no se me viene el otro nombre a la cabeza, extrasístoles ventriculares muy frecuentes, y esto es muy, muy fastidioso, no lo deja de estar tranquilo, utilizamos, por ejemplo, propanolol un poco, ¿no? Entonces, obviamente que hay que caracterizarlo, cuánta densidad tiene, si son frecuentes, no son frecuentes, cuál es la densidad durante el día que tiene, ¿no? Esas extrasístoles ventriculares, pero una de las alternativas es el propanolol, ¿no? Entonces, el propanolol se usa mucho, nos ayuda a controlar el ritmo, generalmente ya acá lo usamos cuando está más estable el paciente para el control, para mantener el ritmo sinusal, hay que tener cuidado con eso, pero en otros lugares, en otros países, como estoy segura tú vas a salir y vas a conocer mucho, vas a escuchar sobre el sotalol, que se utiliza, muchas veces prefieren el sotalol a la amiodarona. La amiodarona es un gran antiarrítmico, yo creo que es el mejor antiarrítmico, te bloquea calcio, te bloquea sodio, te bloquea potasio, te regula la parte del impulso adrenérgico, ¿no? Todo lo simpático, ¿no? Te lo baja. Y trata todas las arritmias, es lo máximo. Pero puede provocarte bloqueos,
te puede producir fibrosis pulmonar, te puede producir, se te puede acumular el medicamento a nivel ocular, te puede producir hipotiroidismo. Entonces el paciente que utiliza amiodarona pediátrico es un paciente que tiene que ser muy bien monitorizado y también es más, puede hacer un bloqueo B completo disociado totalmente. Entonces es un poco complicado. La verdad es que en otros países le tienen miedo. Acá lo usamos como que ponle amiodarona, ¿no? Pero no, en otros países prefieren el sotalol para niños antes que la amiodarona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, si tal vez no es nuestra realidad, pero pues es bueno conocerlo, ¿ok? Excelente, Listo. excelente exposición, doctora Karen. Listo. Invito, por favor, un aplauso, por favor, a la